¿Cómo están, colegas? Vamos a desarrollar el siguiente problema del libro de estática de la novena edición, el autor es Gary Johnston. El problema es 6.8. También aplicando el método de los nudos vamos a determinar todas las fuerzas que se va a tomar en cuenta en esta armadura. Vamos a colocar primero las reacciones. Es un apoyo fijo, va a tener una reacción vertical de Y y una reacción horizontal de X, mientras que en el punto E va a tener una reacción vertical E de Y. Date cuenta que como no hay fuerzas horizontales en esta armadura, puedo decir que la reacción de X vale 0. Faltarían estas dos de acá. Entonces aplico sumatoria de momentos. Puede ser en el punto D, en este caso. Antihorario positivo igual a 0. Sería EY por toda esta distancia, que es en este caso 5 más 11 más 5 sería 21. Esta fuerza va hacia abajo, me va a ejercer un momento negativo. Menos 693 por 11 más 5 sería 16. No hay más fuerza que produzca momento e igual a 0. ¿Cuánto sería la reacción EY? Me está dando un valor de 528 libras. Me ha dado positivo, entonces es correcto como lo hemos considerado. Vamos a ir colocando aquí 528. Faltaría la reacción de Y. Aplico sumatoria de fuerzas en Y. Vamos a arriba positivo e igual a 0. De Y menos 693 más 528. Todo esto es igual a 0. La reacción de Y en este caso nos está dando un valor de 165 libras. También positivo, es correcto en ese sentido. Vamos a colocar aquí 165 libras. Una vez que ya tengo todas las reacciones, ya es cuestión nada más de aplicar el método de los nudos. Pero hay unos casos en particular aquí, ¿no? Porque estos ángulos o de repente estas fuerzas inclinadas, todavía no conozco alguna de sus alturas, como de la barra de C. ¿Cuánto sería esta altura para yo poder determinar quizás el ángulo que se va a encontrar en esa barra? Este de aquí, este ángulo sí lo podemos encontrar, si te das cuenta. Vamos a colocarle, o mejor vamos a aplicar el nudo de una vez en el punto D. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, en este caso sería la fuerza de A y sería la fuerza de C. La reacción vertical aquí es 165 y acá es 0. Entonces esos ángulos voy a encontrarlos. El primero para la barra de A, si te das cuenta que sí podría hallarlo en primer lugar. Todo esto es alfa, vamos a colocar aquí alfa hasta acá, hasta este plano. Y luego el otro ángulo que viene a ser de la barra DC sería este otro de aquí. Vamos a denominarle phi. Ahí está, phi. Vamos a aplicar arco tangente para el ángulo alfa, que si tenemos esas dimensiones. El cateto opuesto es 12 y su cateto adyacente es 5. Vamos a ver cuánto sería ese arco tangente. Me está dando un valor de 67,38 grados. Faltaría el otro. ¿Cómo puedo determinarlo? Bueno, aplica relación del triángulo. Sé que este triángulo es mayor. Sería la altura mayor, que es 12, sobre su base mayor, que sería la suma, 16. Este es igual a la altura menor, que no conozco. ¿Y esta base menor puedo conocerlo? Claro que sí. Mira, date cuenta que todo este es 11. Y este está en el punto medio, ¿sí? Esto sería 5,5, que es la mitad de 11 en este caso. Entonces colocamos, en este caso sería 5 más 5,5, toda esta distancia de aquí. Vamos a sumar, me está dando un valor de 10,5 y colocamos de esta manera. Despejamos el valor de h. ¿Cuánto sería en este caso? Me da un valor de 7,875. Ahora sí puedo aplicar el arco tangente. Decimos phi arco tangente a la menos 1 del cateto opuesto, que es el h, en este caso esta altura, 7,875, y su cateto adyacente, que ya lo habíamos hallado, que era en este caso 10,5. ¿Cuánto sería ese ángulo de phi?
está dando un valor de 36,87 grados. Con ese ángulo entonces vamos a trabajar. Vamos a descomponer primero. Acá sería la fuerza DC seno de phi. Y acá es la fuerza DC coseno de phi. Para la otra fuerza también sería similar. Fuerza dA seno de alfa. Y acá sería la fuerza dA coseno de alfa. Aplicamos las condiciones del equilibrio. Sumatoria de fuerzas en Y. Hacia arriba positivo igual a 0. Sería la fuerza DC seno de phi más la fuerza dA seno de alfa más 165 igual a 0. Te das cuenta que aquí que se está generando una ecuación con dos incógnitas, que tenemos aquí la fuerza DC y la fuerza dA. Entonces tengo que aplicar sumatoria de fuerzas en X para poder encontrar esa otra ecuación. Ya sería cuestión de aplicar, o en este caso utilizar una calculadora o una herramienta que tengan que me despeje dos variables y determinamos de esa manera las dos fuerzas. Y sería la fuerza DC coseno de phi más la fuerza de A coseno de alfa. No hay fuerzas horizontales, igual a 0. De esa manera he generado mis dos ecuaciones. Esa es la primera, de aquí sería la segunda. Entonces aquí ya es cuestión de usar alguna herramienta. Yo voy a utilizar la calculadora. Voy a reemplazar estos valores. Están en orden. Primero es la fuerza DC y luego la fuerza dA. Acá este valor puedo pasarlo al otro lado como negativo. Vamos a operar nada más. Sería en este caso, a ver, 67,78 menos 165. Y abajo coseno de 36,87. Coseno de 67,38 es igual a 0. Despejando entonces la fuerza DC, que es el primero, me está dando un valor de 125 unidades de fuerza libras. Positivo, está trabajando en tensión, como hemos considerado. Mientras que la fuerza, en este caso dA, me está dando un valor de menos 260 libras. Negativo, entonces está trabajando a compresión. Vamos a ir colocando cómo actúan esas fuerzas. La barra de A sería de esta manera en compresión 260 y la fuerza DC 125. Así trabaja en tensión afuera del nudo. 125. Ya tenemos esas dos fuerzas. Después nada más también aplicar quizás nudo en E para determinar también esas mismas barras. Pero hay un detalle aquí que no estoy mencionando. Dense cuenta, haremos borrar esto de aquí. Dense cuenta que justamente aquí en el punto C, como te das cuenta, esta fuerza sí lo tenemos, ¿sí? Esto de aquí es 125. Pero como esta barra es colineal, tiene ese mismo, o en todo caso pasa por ese mismo eje, esta fuerza CB debería ser lo mismo, ¿sí? Entonces acá ya tenemos esta barra o esta fuerza, sería en este caso 125 también en tracción, ¿no? O tensión. Y acá para esta otra barra también va a ser lo mismo. Entonces hay detalles que siempre hay que tomar en cuenta. Luego vamos a aplicar el nudo N. Hacemos de esta manera. La fuerza EB. De aquí sería la fuerza S. Y acá hay una reacción vertical de 528. Nuevamente los ángulos son los mismos. En realidad tienen las mismas alturas, las mismas distancias. Así que para el primero es alfa. Este otro ángulo de aquí sería phi. Descomponemos fuerza S seno de phi, fuerza S coseno de phi. Para la otra fuerza sería la fuerza EB seno de alfa. Y acá sería la fuerza EB coseno de alfa. Aplicamos sumatoria de fuerzas en Y. Hacia arriba es positivo igual a 0. Vamos a tomar en cuenta como
primer orden la fuerza B. Fuerza B seno de alfa más la fuerza S seno de phi, y acá sería más 528. Todo esto de aquí igual a 0. Se genera la primera ecuación. Aplicamos sumatoria de fuerzas en X, hacia la derecha positivo igual a 0. En este caso todo es negativo, menos la fuerza EB coseno de alfa, menos la fuerza EC coseno de phi. Todo esto de aquí es igual a 0 porque no hay más fuerzas horizontales. Generé mi segunda ecuación. También es cuestión de usar alguna calculadora. Vamos a reemplazar estos valores que tengo aquí. Seno de phi 36,87 menos 528. Aquí sería menos coseno de alfa. La fuerza S, acá también negativo, coseno de phi, que es 36,87. Todo esto es igual a 0. La fuerza EB me está dando un valor de menos 832 libras. Quiere decir que está trabajando a compresión, porque yo lo había considerado como tensión inicialmente. Ya que la fuerza S me está dando un valor de 400 libras. Positivo, trabaja en tensión entonces. Vamos a ir colocando la fuerza EB en compresión, 832. Y la fuerza S trabaja en tensión, vale 400. Y acá, como estaba indicando, la fuerza C también vale lo mismo, en tensión. Sería 400 libras también. Faltaría entonces determinar esta barra de aquí, que es la barra AB. Entonces vamos a aplicar un nudo en cualquiera de estos dos puntos en realidad. Vamos a elegir dónde sería entonces. Vamos a decir nudo en A. Justamente en este punto, aquí actúa la fuerza de 260. Acá sería 400. Acá está la fuerza AB. Y nada más. Acá estos ángulos, nos dé cuenta aquí que le corresponde alfa, ¿no? Todo esto de aquí, por la regla de la Z, todo esto es alfa. De la misma manera para este otro ángulo de aquí. Aquí inicialmente para esta barra, esto de aquí era phi, ¿no? Esto era phi. Entonces por geometría o también la regla de la Z, esto es paralelo aquí, por lo tanto aquí sería phi. Ahí está. De esa forma podemos descomponer. En este caso 400 seno de phi, 400 coseno de phi. Y acá sería 260 seno de alfa y 260 coseno de alfa. Vamos a comprobar con las dos condiciones del equilibrio si está cumpliendo. Primero sumatoria de fuerzas en X para determinar la fuerza B. Fuerza AB más 400 coseno de phi más 260 coseno de alfa. A ver, no hay más valores que me faltan. Si esos son todos, igual a 0. ¿Cuánto sería la fuerza AB? Menos 260 coseno de 37,38 menos 400 coseno de 36,87. La fuerza B me está dando un valor de menos 420 libras, quiere decir que está trabajando a compresión. Vamos a aplicar sumatoria de fuerzas en Y si se cumple el equilibrio. Sería 260 seno de alfa menos 400 seno de phi. Vamos a ver cuánto nos da cada uno de estos. Para el primero, 260 seno de 67,38 me da 240 menos 400 seno de phi, que es 36,87. Sí, efectivamente esto es 240 también, por lo tanto se cumple el equilibrio. Finalmente vamos a colocar cómo trabaja la fuerza B, sería en compresión, con una magnitud de 420 libras. De esa manera hemos determinado este problema. Espero que te haya servido este video y conmigo será hasta una nueva próxima oportunidad.